Octubre de 1941. El aire gélido ya mordía la piel, un presagio sutil de un infierno que se aproximaba. En aquellas vastas estepas rusas, la máquina de guerra nazi, la Wehrmacht, era una fuerza implacable, un coloso de acero y fuego que parecía desafiar las propias leyes de la naturaleza. Desde las playas de Francia hasta los campos de Polonia, su avance era un tsunami imparable, una marea negra que engullía todo a su paso. La confianza era un manto invisible sobre cada casco, cada tanque Panzer, cada fusil Karabiner 98K. Moscú, el corazón palpitante del gigante soviético, estaba en su punto de mira. La Operación Tifón, el golpe final, la promesa de victoria que resonaba en los pasillos del poder en Berlín. El olor metálico de la pólvora fresca se mezclaba con el olor de la tierra removida, un aroma penetrante de destrucción. El rugido ensordecedor de los motores de los tanques y vehículos blindados resonaba por kilómetros, un zumbido constante que se transformaba en un rugido bestial, un presagio de muerte inminente. El suelo temblaba, no por un terremoto, sino por la marcha de cientos de miles de hombres blindados y artillería pesada. Era el latir de un imperio en ascenso, el golpe de un corazón de hierro, determinado a aplastar cualquier resistencia. El cielo, a menudo gris e indiferente, parecía observar con un silencio pesado, casi cómplice, mientras la historia se escribía con sangre y polvo. La gloria, el triunfo total, parecía al alcance de los dedos alemanes. Pero, ¿qué ocurrió realmente en aquel invierno infernal? Para desvelar los secretos de una de las mayores catástrofes militares de la historia, suscríbete ahora y únete a la legión de historiadores que buscan la verdad detrás de los mitos. La Operación Tifón se lanzó con una furia sin precedentes, una tormenta de acero y fuego. La velocidad, la esencia de la Blitzkrieg, era el alma de esta ofensiva. Divisiones blindadas cortaban las líneas soviéticas como cuchillos afilados en mantequilla, abriendo profundas brechas en la defensa. Los soldados alemanes, endurecidos por años de victorias consecutivas, avanzaban con un ímpetu casi sobrenatural, una determinación fría y calculadora. Los Stukas, los temidos bombarderos en picado, rasgaban el aire con sus gritos de sirena aterradores, lanzando bombas que hacían explotar posiciones enemigas en una nube de escombros y humo. La artillería llovía incesantemente sobre las defensas soviéticas, transformando trincheras en tumbas abiertas. Las defensas iniciales de Stalin, muchas de ellas improvisadas y mal equipadas, se desmoronaban bajo el asalto brutal. Miles de prisioneros eran capturados, una masa desorganizada y aterrorizada, sus rostros marcados por el shock y la desesperanza. El optimismo alemán era palpable, casi embriagador. Berlín celebraba los informes de avance, las noticias de conquistas rápidas. Moscú, pensaban, caería antes de Navidad. La victoria estaba escrita en las estrellas, o así parecía a los ojos de los victoriosos. El olor a humo y carne quemada flotaba sobre los campos, un olor nauseabundo que se convertiría en la firma de aquel avance. El sonido constante de disparos, el metal retorcido de tanques destruidos, los gritos de mando en alemán y los lamentos en ruso se mezclaban en una sinfonía macabra. El suelo, antes fértil y prometedor, ahora era una cicatriz abierta, marcada por cráteres y escombros, un testimonio silencioso del paso de la guerra. Pero a la naturaleza no le importa la arrogancia humana. El invierno ruso, el legendario General Invierno, estaba al acecho, una fuerza mayor y más implacable que cualquier ejército. Lo que comenzó como una marcha triunfal, un desfile de poder, pronto se transformaría en un infierno blanco. La tierra que antes temblaba bajo el avance alemán comenzaría lentamente a engullirlos. El cielo, que antes parecía indiferente, ahora se cerraba, oscureciéndose. Nubes cargadas, pesadas de nieve y desgracia, prometían más que un simple resfriado. Prometían un tormento gélido, una trampa fatal. El viento aullaba, un lamento que no era de los hombres, sino de la propia estepa, un canto fúnebre para los que se atrevieron a desafiarla. La confianza, antes inquebrantable, comenzaba a resquebrajarse, una fisura casi imperceptible en el brillo del acero.
La velocidad que había destruido las defensas iniciales de 600.000 soldados de Stalin comenzaba a ser desafiada por un enemigo invisible e implacable, el frío. Lo que era al principio un desafío a superar, se transformó en un enemigo más letal que cualquier división de infantería. El suelo, antes solo duro y polvoriento, se convirtió en una trampa. La Rasputitsa, la temporada de los barros rusos, llegó con una ferocidad inesperada. Lluvias torrenciales transformaron las carreteras de tierra en ríos de lodo espeso, un pantano pegajoso que succionaba las botas de los soldados con una fuerza implacable, drenando sus energías a cada paso. El rugido de los motores de los tanques ahora se transformaba en un gemido desesperado mientras las máquinas de guerra se hundían, impotentes, en la arcilla fría y húmeda. El avance, antes una carrera desenfrenada, se convirtió en una tortura centímetro a centímetro. El olor a diésel se mezclaba con el olor de la tierra mojada y el sudor frío, un aroma de esfuerzo inútil. Cada kilómetro conquistado exigía un sacrificio deshumano. Los vehículos de suministro, vitales para la máquina de guerra alemana, se quedaban atascados durante días, semanas. Alimentos, municiones, combustible y, crucialmente, ropa de invierno, no llegaban a la línea del frente. La Blitzkrieg, que dependía de la velocidad y la movilidad, fue brutalmente paralizada. La confianza, antes una llama ardiente en los ojos de los soldados, ahora se veía amenazada. El viento helado comenzaba a penetrar los uniformes finos, y las manos, antes firmes en el gatillo, temblaban de frío. La naturaleza, con su indiferencia brutal, imponía su propio cerco. Entonces llegó el frío. No un frío europeo, sino el frío siberiano, un hielo que cortaba la carne y congelaba el alma. Las temperaturas se desplomaron a 20, 30, 40 grados Celsius. El lodo se solidificó en un terreno irregular y traicionero, cubierto por una capa de nieve que pronto se convirtió en un manto blanco e implacable. Los tanques, que antes eran símbolos de poder, ahora eran cajas de metal congeladas, sus motores negándose a arrancar, el aceite solidificado en sus venas. Los fusiles se congelaban, la grasa se endurecía, haciéndolos inútiles. El sonido del metal crujiendo bajo el frío intenso era constante, un lamento mecánico que resonaba con la creciente desesperanza de los hombres. El infierno blanco había llegado. El olor a carne gangrenada y heridas abiertas, causadas por la congelación, comenzó a extenderse por los campamentos improvisados. Dedos de manos y pies se ennegrecían, se caían. Hombres fuertes, acostumbrados a la victoria, eran reducidos a figuras temblorosas y apáticas, sus rostros pálidos y sus ojos vacíos, fijos en la inmensidad blanca. Con cada ventisca, cada noche helada, la moral se desmoronaba. Las órdenes de avanzar se convertían en susurros de desesperación. El enemigo ya no era solo el soviético, sino el propio aire que respiraban, la tierra bajo sus pies. Mientras la Wehrmacht se tambaleaba bajo el peso de la naturaleza, la resistencia soviética se fortalecía. Stalin, que antes parecía al borde del colapso, movilizaba nuevas divisiones, algunas de ellas venidas de Siberia, acostumbradas al frío extremo, equipadas con ropa de invierno y una determinación feroz para defender su capital. Lo que para los alemanes era un tormento, para los soviéticos era un campo de batalla familiar. Las emboscadas se volvieron más frecuentes, los ataques nocturnos se intensificaron. El silencio sepulcral del invierno ruso era roto por el sonido estridente de ametralladoras y granadas, un recordatorio constante de que, incluso paralizados, el enemigo todavía estaba allí y estaba contraatacando. La velocidad que había destruido las defensas iniciales ahora se volvía contra ellos, transformando una marcha triunfal en una lenta y dolorosa agonía, una pesadilla helada de la que no había despertar fácil. El invierno no era solo un enemigo, era un cómplice silencioso de la resistencia soviética, un general despiadado que transformaba cada copo de nieve en un arma y cada brisa en un golpe mortal. Lo que antes era una marcha de conquista, ahora se había convertido en una lucha por la supervivencia, una agonía congelada
donde cada paso era una prueba a la cordura. La Operación Tifón, la promesa de victoria, se hundía en la nieve y el hielo, arrastrando consigo el orgullo y la invencibilidad de la Wehrmacht. El meollo del conflicto era un infierno blanco. El sonido de los motores alemanes, antes un rugido de poder, ahora era reemplazado por el chasquido seco de las armas congelándose, por el gemido de los tanques atrapados en la nieve profunda, sus cañones mudos, sus orugas inmóviles. El aullido del viento siberiano se mezclaba con los gritos de dolor y desesperación, con los crujidos de huesos rotos bajo el impacto de bayonetas y culatazos. Los soldados alemanes, antes confiados, ahora tenían rostros demacrados, barbas congeladas, ojos vacíos de esperanza. Sus uniformes finos, inadecuados para el frío polar, eran como sudarios anticipados. Al otro lado, los defensores soviéticos emergían de los bosques helados y de las trincheras cubiertas de nieve como fantasmas. Tropas siberianas, acostumbradas a temperaturas extremas, equipadas con abrigos acolchados y botas de fieltro, Valenki, avanzaban con una ferocidad que rozaba el fanatismo. Sus fusiles Mosin Nagant, más simples y robustos, funcionaban donde los carabiner alemanes fallaban. El sonido característico de los lanzacohetes Katyusha, los órganos de Stalin, rasgaba el cielo nocturno, sus salvas de cohetes explotando en torrentes de fuego y metralla, transformando la nieve en un mar de sangre y escombros. Las batallas eran salvajes, disputadas en aldeas fantasma, en bosques de abedules blancos donde cada árbol podía esconder un francotirador o una emboscada. El combate cuerpo a cuerpo era brutal, una danza macabra en la nieve roja. Manos congeladas agarraban cuchillos, palas, cualquier cosa que pudiera causar daño. El olor metálico de sangre fresca se mezclaba con el olor penetrante del sudor, humo de pólvora y la náusea del miedo. En medio del caos, civiles, muchos de ellos, mujeres y niños, intentaban esconderse en sótanos helados, sus oídos atormentados por los sonidos incesantes de la guerra, el crepitar de las ametralladoras, las explosiones de granadas, los gritos de hombres muriendo en lenguas diferentes. Aldeas como Borodino, antes escenario de otra épica batalla, eran nuevamente testigos de la barbarie, sus pocas casas de madera transformadas en escombros humeantes, sus calles cubiertas de cuerpos congelados. El suelo, antes sagrado, ahora era un cementerio improvisado, un testimonio mudo de la futilidad del avance alemán. El hambre y el frío eran enemigos silenciosos, tan letales como las balas. Soldados alemanes, sin suministros adecuados, cazaban perros y caballos, se disputaban migajas. La disentería y la gangrena se extendían, transformando simples heridas en sentencias de muerte. La moral alemana se desplomaba. Informes de deserción y automutilación comenzaron a surgir. Los hombres, exhaustos y desolados, veían a sus camaradas sucumbir al frío, no al enemigo. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban el horror de una pesadilla sin fin. La propaganda soviética, antes subestimada, ahora ganaba fuerza, explotando la desesperanza enemiga. Ni un paso atrás. La orden de Stalin resonaba en las trincheras rusas infundiendo un último y desesperado coraje. El impacto psicológico era abrumador. El sonido del viento aullando en la estepa, el silencio opresor de la nieve cayendo, todo contribuía a una sensación de aislamiento y desamparo. La línea entre el combatiente y la víctima se volvía tenue, desdibujada por la brutalidad del invierno. Los oficiales alemanes, antes confiados en sus mapas y planes, ahora observaban con terror el colapso de sus divisiones, la parálisis de su máquina de guerra. Lo que debía ser un asalto decisivo a Moscú se transformó en una trampa, un remolino de hielo y muerte que succionaba la vida de miles de hombres cada día que pasaba. La Blitzkrieg había fracasado, no por falta de valentía, sino por subestimar la ferocidad de la tierra y la resiliencia de un pueblo. El cerco se cerraba, no solo en torno a Moscú, sino en torno a la propia esperanza alemana. El cerco se cerraba, no solo en torno a Moscú, sino en torno a la propia esperanza alemana. La inmensidad de la estepa rusa, antes un camino hacia la gloria, se había transformado ahora en una trampa gélida y sin fin. Las líneas de suministro alemanas,
ya estiradas al límite por la velocidad inicial de la Blitzkrieg, ahora estaban completamente rotas por el invierno implacable y la creciente actividad de guerrilla soviética. Cada kilómetro de carretera era una emboscada potencial, cada bosque un escondite para los partisanos, que emergían como lobos hambrientos en la nieve, atacando convoyes aislados y sabotando comunicaciones. El aislamiento era un veneno lento que corroía el alma de las tropas alemanas. Regimientos enteros quedaban incomunicados durante días, semanas, sin órdenes claras, sin noticias del frente principal. La ventisca y las temperaturas brutales no solo paralizaban los vehículos, sino también los sistemas de radio, haciendo de la coordinación una pesadilla. Los soldados se sentían abandonados, olvidados en puestos avanzados congelados, sus esperanzas de refuerzo o rescate disminuyendo cada día que pasaba. El silencio de la nieve, antes solo un detalle del paisaje, ahora era un sonido opresor, un recordatorio constante de su soledad y vulnerabilidad. La escasez de suministros alcanzó niveles catastróficos. El combustible se congelaba en los tanques, convirtiéndolos en monumentos de metal inútiles. La munición, racionada, obligaba a los soldados a ahorrar cada disparo, una decisión fatal en combates intensos. Pero lo más cruel era la falta de comida y ropa de invierno. Los uniformes de verano, antaño motivo de orgullo, ahora eran una maldición. Hombres se envolvían en harapos, pieles de animales, cualquier cosa para intentar alejar el frío que calaba hasta los huesos. El olor a hambre era omnipresente, un olor agrio a desesperación. Las ratas, antes plagas, se convirtieron en fuentes de proteína disputadas. Cadáveres de caballos congelados eran descuartizados con cuchillos romos, su carne dura consumida cruda o mal cocida. La disentería, la neumonía y la gangrena por congelación diezmaban a más hombres que las balas soviéticas. Mientras la Wehrmacht se consumía, la población civil rusa vivía su propio infierno. Millones de personas quedaron atrapadas en el fuego cruzado, sus casas destruidas, sus vidas trastornadas. Familias enteras huían de las ciudades y aldeas bombardeadas, transformándose en ríos de refugiados hambrientos y congelados, arrastrando sus pocas pertenencias por la nieve profunda. Niños con rostros azules de frío, madres cargando bebés envueltos en harapos, ancianos arrastrándose, cada uno de ellos un testimonio silencioso de la brutalidad de la guerra. Muchos sucumbían al agotamiento y al frío en las carreteras heladas, sus cuerpos rápidamente cubiertos por la nieve, transformando el paisaje en un cementerio sin cruces. La resistencia desesperada soviética, nutrida por la defensa de su tierra natal, se intensificaba. Partisanos, muchos de ellos campesinos comunes, mujeres y ancianos, formaban grupos de guerrilla, conociendo cada sendero y cada escondite en el bosque. Atacaban convoyes, sabotaban ferrocarriles, cortaban líneas telefónicas y ejecutaban a espías alemanes capturados con una ferocidad implacable, respondiendo a la brutalidad con brutalidad. El bosque, antes un refugio, ahora era un campo de batalla silencioso y mortal. El aullido del viento era a menudo la única advertencia antes de un ataque sorpresa, un recordatorio constante de la presencia invisible y letal del enemigo. El colapso moral y físico de las fuerzas alemanas era visible. La disciplina, el pilar de la Wehrmacht, se desmoronaba. Oficiales luchaban por mantener el control sobre hombres exhaustos, enfermos y desmoralizados. Donde antes había órdenes claras, ahora solo había susurros de desesperación y la creciente sensación de futilidad. Muchos soldados simplemente se rendían, sentándose en la nieve, esperando la muerte por congelación. Otros intentaban la automutilación para escapar del frente. Los ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban solo el vacío del trauma, el peso de un invierno que se había convertido en una sentencia de muerte. La invencible máquina de guerra de Alemania se estaba desintegrando, no por un golpe decisivo, sino por 1000 cortes de hielo, hambre y desesperación, una trampa mortal de la que pocos esperaban escapar. La trampa estaba tendida. El cerco de hielo y desesperación apretaba la garganta de la Wehrmacht, pero la historia no se contentaría con ver a la máquina alemana simplemente congelarse. Moscú no caería sin una lucha final,
un grito de guerra que resonaría por los siglos. A principios de diciembre de 1941, mientras las temperaturas se desplomaban a niveles siberianos y la confianza alemana se desintegraba, la Unión Soviética lanzó su contraofensiva decisiva. Era el punto álgido del conflicto, el momento en que la marea cambió con una furia brutal. Del este, desde detrás de las líneas defensivas que los alemanes pensaban haber roto, emergieron nuevas divisiones soviéticas. No eran los soldados exhaustos y desmoralizados del inicio de la invasión, sino tropas frescas, muchas de ellas venidas de Siberia y del lejano oriente, endurecidas por el frío y entrenadas para luchar en condiciones extremas, equipados con ropa de invierno pesada, botas de fieltro, valenki y esquís, se movían con una agilidad asombrosa en la nieve profunda, donde los alemanes apenas podían arrastrar los pies. El sonido característico de los tanques T-34, los tanques invencibles, rompió el silencio helado, sus motores diésel, adaptados para el frío, rugiendo mientras avanzaban sobre las líneas alemanas congeladas. Sus cañones de 76 milímetros escupían fuego, transformando búnkeres improvisados y posiciones fortificadas en montones de escombros. La infantería soviética, camuflada con uniformes blancos, seguía de cerca, atacando con bayonetas y subfusiles PPSH-41, un diluvio de plomo que barría las defensas alemanas. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el aire helado, un contraste penetrante que anunciaba el cambio de fortuna. El shock fue abrumador. Los alemanes, ya al borde del colapso, fueron tomados completamente por sorpresa. Sus tanques, congelados e inoperativos, eran blancos fáciles. Sus armas, atascadas por el hielo, fallaban en el momento más crítico. La moral ya fragilizada se derrumbó en pánico. Lo que antes era una defensa desesperada se transformó en una huida caótica. El grito de «Russische Panzer», tanques rusos, resonaba en medio del caos, un sonido que helaba la sangre de los soldados alemanes. Adolf Hitler, a miles de kilómetros de distancia en su cuartel general, se negaba a aceptar la realidad. En una decisión que muchos consideraron un error catastrófico, ordenó ni un paso atrás. No se permitía ninguna retirada. Los hombres debían mantener sus posiciones hasta el último aliento, aunque eso significara la aniquilación. Para comandantes en el frente, como Guderian y Bock, la orden era insostenible. Sus divisiones estaban siendo masacradas, sus líneas desintegradas. La terquedad de Hitler transformaba una posible retirada táctica en un desastre humanitario sin precedentes. Muchos oficiales alemanes, enfrentándose a la insubordinación o la muerte de sus hombres, tomaron decisiones difíciles, desobedeciendo órdenes directas para intentar salvar lo que quedaba de sus unidades. Ordenaron retiradas no autorizadas, moviendo a sus hombres a posiciones defensivas más sostenibles, o simplemente intentando escapar del cerco soviético, pero con cada paso atrás, el coste humano aumentaba exponencialmente. La retirada alemana no fue una maniobra militar ordenada, sino una desbandada brutal a través de un infierno blanco. Hombres abandonaban sus equipos, sus vehículos, sus camaradas heridos, con la esperanza desesperada de escapar de la persecución soviética y del frío implacable. Cuerpos congelados yacían en la nieve, algunos aún en posición de carrera, otros abrazados a sus fusiles, sus expresiones petrificadas por el horror y el frío. El escenario era de devastación total, carreteras salpicadas de tanques y camiones abandonados, pilas de munición y suministros dejados atrás, un testimonio mudo de la velocidad y la furia de la derrota. Los soviéticos, impulsados por la venganza y la defensa de su capital, no mostraban piedad. La persecución era implacable. Cada bosque, cada aldea, se convertía en un punto de combate. Se montaban emboscadas. Francotiradores de élite cazaban a oficiales alemanes. El sonido constante de disparos, el crepitar del fuego en las aldeas incendiadas por los soviéticos para negar refugio al enemigo, el aullido del viento que transportaba los gritos de los moribundos. Todo se mezclaba en una sinfonía de horror. La nieve, antes blanca y pura, ahora estaba manchada de sangre, una alfombra escarlata que cubría los campos de batalla.
Prisioneros alemanes, hambrientos, congelados y desmoralizados, eran capturados por miles. Sus ojos, antes llenos de orgullo, ahora reflejaban el vacío de la derrota, el shock de ver a su ejército invencible desmoronarse. Muchos de ellos, ya debilitados por el frío y el hambre, no sobrevivirían a los campos de prisioneros soviéticos. La arrogancia inicial de la Operación Tifón, la promesa de una victoria rápida y decisiva, se había transformado en una pesadilla de proporciones épicas. Moscú estaba a salvo, pero ¿a qué coste? La pregunta flotaba sobre los campos de batalla congelados, un eco amargo de sacrificio y sufrimiento, mientras la Wehrmacht se arrastraba lejos de la capital, dejando atrás un rastro de muerte y destrucción. La Blitzkrieg había sido rota, no solo por tanques y fusiles, sino por la indomable voluntad de un pueblo y la furia de un invierno que no perdona. El destino de la guerra en el frente oriental había sido sellado en aquellas estepas heladas. La retirada alemana dejó un rastro de desolación y muerte, pero las consecuencias de la Operación Tifón se extendieron mucho más allá de los campos de batalla congelados. Para los miles de supervivientes alemanes, la experiencia fue un trauma imborrable. Aquellos que no sucumbieron al frío y a la persecución soviética fueron capturados, enviados a campos de prisioneros en el corazón de la Unión Soviética. Muchos, ya debilitados por el hambre, la congelación y el agotamiento, jamás regresaron a casa. El invierno ruso se había convertido en su tumba, y el silencio de la nieve en su epitafio. Sus cuerpos, marcados por heridas y congelación, llevaban las cicatrices visibles de una derrota brutal, pero sus mentes y almas estaban aún más profundamente heridas, atormentadas por los horrores de un infierno blanco. Del lado soviético, la victoria en Moscú fue un soplo de esperanza, una inyección de moral que reverberó por toda la nación. Sin embargo, esa victoria llegó a un coste humano inimaginable. El agotamiento era palpable, un cansancio profundo que se extendía desde las trincheras hasta las ciudades. Millones de vidas se perdieron, civiles y militares, en un conflicto que transformó paisajes enteros en ruinas humeantes. Ciudades como Vyazma y Moshaizk, antes vibrantes, ahora eran esqueletos de piedra y madera, sus calles salpicadas de escombros y el recuerdo de gritos silenciados. El trauma psicológico masivo permeó la sociedad, una herida colectiva que tardaría décadas en cicatrizar. El olor a muerte, a humo y a desesperación se impregnó en la memoria olfativa de una generación, un recordatorio constante del sacrificio. La Operación Tifón se convirtió, así, en una lección histórica grabada a hierro y fuego. Desenmascaró la arrogancia militar de una máquina de guerra que se consideraba invencible, revelando la fragilidad del poder cuando se enfrenta a la tenacidad humana y a la furia incontrolable de la naturaleza. El General Invierno no era una figura folclórica, sino una fuerza implacable que, aliada con la resiliencia inquebrantable del pueblo soviético, transformó la Blitzkrieg en un pantano de hielo y desesperanza. La subestimación del enemigo, de su capacidad de resistencia y adaptación, costó a Alemania no solo hombres y material, sino el ímpetu de su campaña en el este. El impacto simbólico fue monumental. El fracaso en capturar Moscú garantizó la supervivencia del corazón político e industrial de la Unión Soviética y, crucialmente, impidió que Alemania lograra un golpe decisivo al principio de la guerra. El evento cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial, marcando el fin de la creencia en la invencibilidad alemana e infundiendo nueva esperanza en las fuerzas aliadas. Fue un punto de inflexión, un momento en que la marea comenzó a cambiar, lenta y dolorosamente contra el eje. El legado de la Operación Tifón permanece visible y sentido hasta hoy. Las cicatrices todavía están en la tierra, en los monumentos erigidos en memoria de los caídos, en los museos que preservan las reliquias de un tiempo de horror y heroísmo. Están también en el alma del pueblo ruso, que recuerda con orgullo y dolor el sacrificio de sus ancestros. Libros, películas y documentales continúan explorando la profundidad de este conflicto, intentando capturar el sonido del viento siberiano, el olor metálico de la sangre en la nieve, la desesperación y el coraje que definieron aquellos meses brutales.
Es un testimonio eterno de la brutalidad de la guerra, de la fragilidad de la ambición humana y de la fuerza inquebrantable del espíritu de un pueblo que se negó a ceder, incluso ante el abismo. La memoria de la batalla de Moscú es un grito silencioso contra la guerra y un himno a la resiliencia humana. La Operación Tifón permanece como un monumento a la brutalidad de la guerra, pero también a la increíble valentía y resiliencia humanas ante el abismo. En aquellos meses helados de 1941, el mundo presenció el infierno congelado, donde la ambición militar chocó contra la furia de la naturaleza y la indomable voluntad de un pueblo. El sonido cortante del viento siberiano, el olor metálico de la sangre en la nieve, los gritos de desesperación y los susurros de esperanza se mezclaron en una sinfonía trágica que resuena hasta hoy en las estepas rusas. Cada ruina de Viazma, cada trinchera olvidada en los alrededores de Moscú, es un grito silencioso contra la guerra, un recordatorio conmovedor del coste incalculable del conflicto. Cada copo de nieve que cae sobre aquellos campos de batalla es un testimonio mudo de la sangre derramada, de la vida cegada, de los sueños congelados, la resiliencia de los soldados soviéticos, la determinación de los civiles, la capacidad humana de soportar lo insoportable. Todo eso se manifestó en una lucha épica por la supervivencia, una defensa que redefinió el curso de la historia. El legado de Moscú es un recordatorio eterno de lo que se puede perder cuando la arrogancia militar ciega la razón, y de lo que se puede conquistar cuando la humanidad es empujada a sus límites. Es una advertencia sombría contra la repetición de los errores del pasado, un llamamiento a la paz y a la comprensión. Que la memoria de aquellos días brutales nos inspire a valorar la vida, a honrar el sacrificio y a buscar un futuro donde la nieve no esté manchada de sangre, sino que refleje la pureza de la esperanza. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quieres ver a continuación? Deja tu comentario y únete a nuestro viaje por el pasado, explorando los momentos que moldearon nuestro mundo.